Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo me encuentro muy agradecido por la vida que tengo. Les platico brevemente, yo soy Rafael Jiménez García, de México. Rafael García Jiménez, Estados Unidos. Bueno, eso no importa. El caso es que les voy a platicar. Tengo 52 años, radico en la ciudad de Tucson y les voy a platicar brevemente mi testimonio dentro de la iglesia cristiana. Bueno, yo conocí a Jesucristo por allá como en el 87. Lo acepté en mi corazón como mi Señor y Salvador y todas esas cosas que se predican en la iglesia cristiana, ¿verdad? Entonces, yo crecí en los dos países, en Estados Unidos y en México. Nacionalidad americana, de Estados Unidos y mexicana también. Después me hice ciudadano mexicano, entonces tengo las dos ciudadanías. Entonces a mí se me prestaba mucho para crecer, para viajar en los dos países. Entonces, en esa época, yo desde que les platico del 87, 88 por ejemplo, yo viajaba mucho a México porque mis padres vivían allá y mis hermanos y todo eso. Entonces, por cuestiones de familia, iba yo mucho a México, cada 15 días, una cosa así. Entonces, todo iba muy bien con los bautistas, les agradezco, vivo muy agradecido por el pastor García, que en paz descanse, y todos los García de la iglesia bautista. Si algún día me escuchan, les agradezco mucho, vivo muy agradecido a mis primos, que ya no los volví a ver, Armandito y a otros, ya no los volví a ver. Bueno, el caso es que les vivo muy agradecido, gracias por las enseñanzas, por haberme recibido, haberme abierto las puertas de sus casas muchas veces y de la iglesia, y haber confiado en mí a pesar de todo. Entonces, digo todo porque fue una cuestión que ahorita al ratito les voy a explicar cómo es que empezó toda esta cuestión de mi sexualidad a afectar mi vida de manera negativa. Bueno, empecé a ir a la iglesia apostólica, obviamente llegué a la casa de mis papás, tenía 18, 19 años. Mis padres obviamente se dieron cuenta de la transformación que había habido en mi vida, el cambio tan drástico que había dado de ser una persona vaga. Y, bueno, eso, parte del testimonio es que Dios me rescató a mí de un pasado muy gris que yo vivía. Entonces, el cambio fue positivo, pero luego empezaron los desacuerdos porque cuando yo vivía aquí, yo me bauticé con los bautistas, ellos me convencieron y tal cual. Y, bueno, dije yo, total, pues qué más da, ¿verdad? Ya estábamos centrados, pues me bauticé con los bautistas, y eso fue algo que enchiló mucho a mis padres y a mi familia, porque pues los bautistas creen en la Trinidad, en el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y obviamente mis padres, por ser de la iglesia apostólica, ellos creen en el nombre de Jesucristo. Bueno, ahí empezó todo. Bueno, pues como yo iba a la iglesia apostólica con ellos, bueno, voy a ir. Busqué a los bautistas en Hermosillo, pero no logré tener una conexión como yo la esperaba, sino, bueno, me dijeron, ven, puedes venir aquí y tal cual, ¿no? Entonces en la iglesia apostólica se me prestó un poco más porque mi familia iba ahí, me presentaron a Jesús Ramos Santos. Le doy muchísimas gracias al pastor Jesús Ramos Santos por haberme abierto también las puertas de la iglesia, y tantas veces la puerta de su oficina para platicar de mis problemas personales, de mi vida y todas las cuestiones que sucedieron. Fui muy abiertamente con él, hablé con él de mi sexualidad, y un pastor, mi respeto, lindísimo, una persona finísima, le vivo agradecido por todo el tiempo que convivimos, y que me abrió las puertas de su oficina una vez más. Bueno, todo iba muy bien, todo era muy romántico, usted sabe que conocer a Jesucristo y todas esas cosas que son pues bonitas, ¿verdad? Porque pues uno no sabe que hay un ser que lo ama a uno y que lo acepta tal y como es, y pues que lo acoge y le da amor y todo eso, ¿verdad? Entonces, vivía yo en la casa de mis padres, en la colonia Valderrama, y para los que conocen Hermosillo. Entonces, de repente a otro, me empezaron a llegar cartas anónimas. Cabe destacar que probablemente yo en esa época era como era muy delgado, probablemente se me notaba algo de mi sexualidad, del homosexual que soy. Y
pues no andaba con chicas ni nada de eso, lo común, ¿verdad? Convivía con chicos varones, obviamente no iba a andar con las chicas. En esa época pues todo iba bien. Entonces las cartas eran muy crueles, me hablaban de que me iba a ir al infierno, de que era una persona perversa, que no merecía el amor de Dios y que si no me arrepentía y tal cual. Bueno, yo ya me había arrepentido, ya aceptaba a Jesucristo, no practicaba nada sexual, o sea, no estaba activo sexualmente, ni con chicas ni con chicos, cabe hacer la aclaración. Entonces hablé con mi madre porque resulta de que en medio de mi depresión y mi confusión, porque yo decía, ¿cómo es posible que haya personas que me están diciendo que me voy al infierno cuando pues acabo de conocer a Jesucristo, según yo era salvo y todo eso, todas esas cosas, ¿no? Bueno, el caso es que fuimos con el pastor Jesús Ramos Santos, no se pudo arreglar nada porque el pastor pues tenía razón. ¿Y qué voy a hacer? Me dice, son unas cartas anónimas, bla, bla, bla. Bueno, el caso es que pasó el tiempo y yo empecé a enfriarme con ese espíritu que tenía. Pues era muy difícil luchar contra tanto y sobre todo porque no se podía hacer nada. Pero bueno, pasó un tiempito, pasé la depresión y busqué ayuda psicológica. Gracias a Luis también, al psicólogo Luis Parada Follet, por todo el apoyo que me brindaste, no creas que lo olvido. Y por haberme contactado con el psiquiatra también, te lo agradezco, vivo muy agradecido por todo el apoyo que me dieron. Bueno, el caso es que volví a Dios, volví a la iglesia, volví a Cristo y seguí luchando. Ahí fue donde comenzó toda la situación más difícil, porque después se fue el pastor Jesús Ramos y llegó otro pastor que se llama Eduardo Soto Sánchez, y todo empezó ahí. Yo escuchaba prédicas obviamente de homofobia, en contra de la mujer, que esto, que lo otro. Eduardo Soto fue un pastor muy agresivo en contra del homosexualismo y en contra de las mujeres. Un pastor muy recio, que no podías ni sacarte a saludarlo porque su cara de fuchi siempre era horrible. Bueno, para ya no aguantar muchas prédicas de odio, esas prédicas que me laceraban, me herían, me lastimaban, que si no te arrepientes te vas a ir al infierno y bla, 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 bla. Bueno, empecé a ir a una misión que era la misión cuarta en esa época en Hermosillo. Se me hacía muy bonito porque mi padre les había donado unos terrenos y luego les había vendido otros. Bueno, una buena negociación. Y por ahí mismo, por esa calle, en Lopodepe, yo tengo una casita. Entonces, no podía escapar. Y yo me fui a servir ahí. Me fui a servir a la misión, a la cuarta misión, con el fin de, porque déjenme les platico que ya me gusta mucho la música. Algunos ya saben que le entró la cantada, no soy el mejor cantante, pero bueno, estaba yo en la misión, con una guitarrita y con otro chavo, cantábamos Jesús, el Chuyito. Recuerdo que nos ayudaba con su guitarra y muy sencillito todo. Era una misión donde no había templo, era una misión de cartón. Después se fue construyendo y se le puso el techo de ¿cómo se llama? De fierro, y eran unos cultos cuando llovía, un ruidajo, ¿verdad? Pero bueno, ahí estaba yo sirviendo a Dios y según yo pues era de bendición para los jóvenes que en esa época ellos necesitaban a alguien que los dirigiera. Bueno, entre luchas y batallas lográbamos cantar así los domingos y un intermedio de alabanza y ya pues cantábamos, ¿no? Y pues de repente todo iba bien. Pues yo convivía con una familia muy amada por mí, todavía los guardo, los conservo, la familia Córdoba. Y yo convivía particularmente con una muchachita que se llama Mari, que por supuesto a ella no le gusta que mencione su nombre porque ella está casada con un pastor en la iglesia apostólica y todo eso, pero lo siento mucho, me da muchísima pena, pero tengo que platicar mi testimonio, la realidad de lo que me pasó. Bueno, un día
triste, una noche muy, muy devastadora que hasta este día no lo he podido superar. El ministro Jesús Jaime Miranda, creo que se apellida, era el que era el líder en esa misión. Bueno, el señor también era muy recio, era muy amigo y muy conocido de Eduardo Soto, no conocido más bien, copastores o lo que sea, ¿no? Ministros. Que este ministro se le ocurrió hacer una junta una vez con la familia Córdoba, en la cual yo no estuve presente. Y pues toda la reunión se trató de este cuate, Rafael, pues que si yo me casaba con Mari, pues que yo iba a llegar con los calzones llenos de sangre de la cola, y pues que yo era una persona perversa, que yo era una persona pues mala, una mala influencia para ella, y bueno, no sé cuántas cosas. Entonces yo noté luego el cambio en Mari. Y Mari la pensó mucho para decírmelo, y yo le dije, ¿qué está pasando? Le dije, no se puede ocultar la verdad, de todas maneras yo necesito saber qué es lo que está pasando. Bueno, la presioné tanto que me comentó, ya me dijo, no, pues sabes qué, mira, el día que estábamos en la oficina, Jesús Jaime hizo una reunión con nosotros, y pues se trató de ti la junta, de que eras una persona homosexual, que eras un perverso, que no me convenía tu amistad y tal cual, ¿no? Bueno, según yo servía en la misión, según yo servía en la iglesia, según yo era un instrumento de Dios y tal cual, ¿no? Pues bueno, para solucionar el problema yo me fui con Eduardo Soto, o sea, con la cabeza de la iglesia, porque Eduardo Soto en esa época era el obispo de la iglesia apostólica, entonces a nivel regional por ahí. Bueno, pues cuando llegué con Eduardo Soto, el pastor súper déspota, muy mira, los demás pastores me invitaban a la oficina. Este pastor le hablé por teléfono y me atendió en la puerta de la casa pastoral. Los que conocen la primera iglesia apostólica en Hermosillo saben que está la iglesia al cruzar la calle, y ahí dentro de la iglesia hay una oficina para platicar con las personas, ¿verdad? Como se debe hacer, como lo había hecho con Jesús Ramos en el pasado. Bueno, el hermano Eduardo, se le puede llamar hermano, el pastor Eduardo, me recibió, pero en la calle, o sea, en la banqueta. Ni siquiera me invitó a la casa. Ahí, en los que conocen la casa pastoral ahí saben que hay una cerca, que la tienen ahí cercada, ¿verdad? Entonces no me invitó. Bueno, pues ya estábamos platicando. Les vuelvo a repetir, el pastor es Eduardo Soto, no voy a decir pastor, este señor Eduardo Soto es una persona recia, es una persona así tipo Hitler, con un odio hacia las personas homosexuales y a las mujeres. No sé por qué, no lo entendí, eso nunca me quedó claro. Se supone que pues, los pastores deben de ser amorosos, querendones, no sé. Bueno, pues ya le dije, no, pues mire, yo estoy en la misión cuarta. Antes de que terminara me dijo, ya sé, me dijo, todo lo que está pasando. Son mis contactos y ellos son de confianza, y todo lo que están haciendo es porque están bajo mi mando. Ah, vale. Bueno, pues ya vengo a decirle que yo no estoy practicando mi sexualidad, y se ha hecho un escándalo. Hicieron esta junta con la familia Córdoba, y pues estoy bastante preocupado porque mi integridad como persona y como cristiano pues está siendo afectada. Le digo, pues yo servía en alabanza. Sí, ya me dice, ya estoy enterado de todo, me dice, de todo lo que está sucediendo. Bueno, en lugar de ponerse de mi lado, se puso del lado de Jesús Jaime. Era obvio, ¿verdad? El otro era ministro, era el líder de la iglesia, y bla, 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 ¿no? Todo eso, todas esas cuestiones que obviamente pues yo era un cero a la izquierda y el otro era el ministro. Bueno, pues ya me cuestionó que si cuando yo practicaba sexo en el pasado, si yo era activo, pasivo, cuál era mi rol como homosexual. Y a mí me dio mucho coraje, la verdad, porque la pregunta no era la más indicada. Número 1, ya me tenía fuera parado en el sol. Número 2, me estaba cuestionando de mi pasado, que pues ya tenía rato que lo había dejado.
yo no practicaba sexo en ninguna manera, porque lo consideraba pecado, porque según esto es pecado. Ya saben, ustedes ya saben todo cómo se mastica las cuestiones de la homosexualidad en la iglesia. Entonces, total que no llegamos a ningún acuerdo. Entonces le dije al pastor, corrijo, a Eduardo Soto, a ese señor le dije, no, pues sabe que yo me voy de la iglesia, muchas gracias por haberme recibido de manera tan mal, le digo, me siento más mal de haber venido, le digo, porque como ser humano ni siquiera me abrió la puerta no de su casa, que me hubiera invitado a la oficina y hubiéramos hablado como era debido. Yo estaba en el sol, tenía sed, él se burlaba y se mufaba de mí, cuestionándome, cosa que yo no le contesté, porque no venía ni el caso, si yo era activo o pasivo. El punto era que yo estaba batallando con una cuestión donde se me levantaban falsos, donde yo servía como director de alabanza en una misión que no era la gran cosa. Yo sé que no era la gran cosa, pero yo me sentía útil. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta de que no podía yo desarrollarme en iglesia porque era homosexual, simple y sencillamente. Yo sabía que me estaban cortando, que no podía yo ser un siervo de Dios porque yo era homosexual y me acepto, soy homosexual y no he tenido ningún problema por ello. Entonces el problema eran ellos, que no supieron cómo guiarme. Entonces hago este video para poder entender. Les voy a decir una cosa, anoche yo la pensé mucho para hacer este video, y ojo a muchos padres que yo tengo de contactos, cuídense, porque muchos de sus hijos, Dios me enseñó anoche que muchos de ellos van a ser homosexuales para enseñanza de la misma iglesia y para enseñanza de ustedes mismos, que son tan homofóbicos y tan odiosos contra la comunidad LGBT y en sí a los homosexuales. Yo no estoy con la comunidad, o la aclaración, no comparto los valores de la comunidad LGBTQ+, pero tampoco comparto los valores cristianos de estas gentes tan fanáticas y tan radicales y tan fuertes hacia uno. Bueno, pues ya brevemente les platico que ya le dije a Eduardo Soto, le digo yo, no, pues sabes qué, yo ya no, a partir de ahora yo ya no vuelvo a la iglesia. Le valió, usted sabe lo que hace, que le vaya bien y tal cual, ni siquiera la bendición me echó. Pero bueno, yo le dije, muchas gracias, que Dios lo bendiga, y pues me voy con el alma rota, le digo, porque pues esta es mi iglesia, aquí crecí, mis padres no me enseñaron otra religión más de la iglesia, más de la cristiana y en especial la iglesia apostólica. Entonces pues me fui y pues sí, me alejé de la iglesia. Ya fue definitivo esta vez, ya yo estaba completamente decidido a dejar la iglesia y la dejé. Después volví cuando estaba Samuel, que le agradezco muchísimo, por eso le di las gracias al principio al pastor Samuel Cota y a su esposa Linda, que son maravillosos. Mirna, si me escuchas, gracias, por que un día me dijiste tú cuando estaba otra vez en la iglesia, me dijiste, Dios va a quitar todo lo que no sea de Dios para que tú fluyas con la vida. Mirna, Dios lo hizo, Él quitó todo, incluyendo la religión, familia, todo me lo quitó para bendecirme. Y al tiempito que me vine a Estados Unidos, logré hacer este disco, a pesar de todo, como una ofrenda a Dios por haberme liberado y librado de muchas cosas. Entonces, pues era lo que yo quería platicar, porque me han escrito muchas personas preguntándome que si por qué me salí de la iglesia. Entonces esa es la razón por que dejé la iglesia, porque me odiaban, porque no me querían, no supieron cómo retenerme, no supieron cómo tratarme. Yo sé que eran los 90, yo sé que era muy difícil en esa época para ellos también. Sin embargo, no eran las maneras de hacer las cosas. Si tú tienes a tus hijos dentro de la iglesia, especialmente la iglesia apostólica, cuídalos mucho. Las gentes son muy agresivas, desde la forma de vestir, desde la forma de pensar, desde la forma de ser. Es un hostigamiento constante acerca de tu sexualidad. Cuando eres homosexual es más difícil, porque los mismos jóvenes
después de que jugábamos al baloncesto nos poníamos a platicar y todo era condenación. Todo es condenación. Ni siquiera te dan la esperanza de decir, bueno, vas a ser salvo porque obedeciste. Nada, te vas al infierno, punto. Bueno, entonces ya no tengo más que decir. Hay muchísimos testimonios que podría yo platicarles, pero en breve les quise platicar de mi vida en Iglesia Apostólica. Fue una grande enseñanza que rompió mi vida muchas veces y lamentablemente todavía tengo secuelas de ello. No he logrado superarme todavía, son daños psicológicos muy fuertes, porque no sabes ni quién era el que me mandó, nunca supe ni quién era el que me mandaba las cartas, nunca supe nada, se resolvió todo, quedó como inconcluso y el perverso fui yo siempre. Entonces, ¿con qué cara iba a volver a la iglesia? ¿Con qué cara iba a volver a la iglesia a querer servir cuando las puertas ya se me habían cerrado? Ya mi testimonio estaba fatal. Entonces, en fin, amigos, cuiden a sus hijos, cuídenlos de los fanáticos. No saben ustedes el daño psicológico que sufre un joven homosexual por esta cuestión de que los pastores, los líderes, no lo entienden, no saben cómo manejarlo, no saben cómo dialogar, entonces hacen mucho daño. Quise platicarles mi testimonio brevemente, podría pasar mucho tiempo platicando historias de mi vida en Iglesia Apostólica y en Iglesia Cristiana, lo cual ya la dejé. Entonces por eso fue la razón, amigos, que yo dejé la Iglesia Apostólica. Nada personal contra nadie. Le agradezco a todas las personas que estuvieron alrededor de mí. Yo lo vuelvo a repetir, a los líderes que estuvieron conmigo, que fue Jesús Ramos Santos y Samuel Cota en la otra época que volví. Pues nada, amigos, eso es todo. Que Dios les bendiga, que reciban muchas bendiciones y que todo fluya en sus vidas, que no haya estos obstáculos para las jóvenes que vienen, generaciones que vienen de gays y de homosexuales dentro de la iglesia. Ojalá encuentren un refugio, un espacio donde se puedan desarrollar. De otra manera, no se puede. Muchas bendiciones. Chao, chao.